En el día de hoy vamos a compartir con ustedes esta conferencia organizada desde Colombia por Rubelia, a la cual agradecemos de todo corazón su colaboración. Vamos a hablar acerca de la angustia, la ansiedad, la intencionalidad y equilibrio positivo para en la vida dar respuesta adecuada y fluir bien sin, digamos, necesidades que no sepamos cubrir adecuadamente. Los momentos actuales, por toda esta dinámica pospandemia, en cierto modo, que todavía muchos países la están padeciendo, y también la inestabilidad creada por la guerra en el norte de Europa y otros muchos aspectos, genera una incertidumbre. Producto de esta incertidumbre se incrementa aquello que llamamos ansiedad. Y si la ansiedad se prolonga e intensifica, mucha gente ya entra en angustia y otros cuadros de alteración. Entonces, lo importante en cuanto a la ansiedad, en principio, que es el desencadenante, como he dicho, de la angustia, es en la medida en que puedan, no alimenten negativamente el cerebro. Hoy hay infinidad de recursos para estar plenamente informados, pero ¿qué está ocurriendo con lo que llamamos información? La información tiende a predisponer lo negativo. Vemos televisión, mayormente noticias negativas. Vemos ámbitos de redes sociales, las noticias, las informaciones más negativas son las que más se ven, las que más se comparten. Entonces, como mostramos aquí en esta gráfica, el cerebro, cuanta más percepción sensorial tenga negativa, más ansiedad, más desequilibrio, más angustia y más miedo. De ahí que lo primero que tenemos convenientemente que saber hacer es cuanta menos alimentación televisiva, cuanta menos interacción en redes a nivel negativo y mejorar relaciones humanas hacia lo positivo, por ahí vamos a encontrar un camino, una vía real, práctica, de que la ansiedad no nos venza. Pero no es fácil, no es fácil porque mucho hábito social ya está estructurado en torno a este ámbito que acabo de mencionar, muy negativo. El Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos explica lo siguiente, para que vean cuán delicado es el tema y en general todos. Como ven aquí en la gráfica, el sistema límbico es esta zona aquí
central, y aquí vemos la amígdala, que es más o menos es como una lenteja, es muy pequeñita. Entonces, se ha comprobado que la amígdala y el hipocampo, esta zona aquí posterior que estoy señalando, desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de la ansiedad. Por ejemplo, un pH ácido o hábitos y mucho estrés, mucha proteína animal, mucho azúcar, van a acidificar el pH del organismo y de la sangre en particular. Cuando la sangre con una predisposición de desequilibrio ácido afecta aquí a la amígdala, ya vamos a entrar en descontrol de la agresividad y descontrol de la ansiedad. Entonces, esto es bien a tener en cuenta, porque ya digo, una pieza que es como una lenteja regula, optimiza nuestro factor de equilibrio en cuanto a la ansiedad y también agresividad. La amígdala es una estructura en forma de almendra que se encuentra en el cerebro. Supuestamente es un centro de comunicación entre las partes del cerebro que procesa todas las señales sensoriales que han entrado y las interpreta. Puede alertar al resto del cerebro de que una amenaza está presente y desencadenar una respuesta como es el miedo o la ansiedad. Ahora bien, esta amígdala, si tenemos una experiencia de vida altamente estresante, se va a activar, va a informar de que hay una amenaza, porque el estrés, el organismo lo vive como una amenaza. Esta hiperactividad social, estas jornadas laborales todavía en muchos lugares de 10, 11, 12 horas, es todo menos saludable. Claro, este desequilibrio va a producir ansiedad. Los recuerdos emocionales almacenados en la parte central de la amígdala pueden desempeñar un rol en los trastornos de la ansiedad, provocar miedos de carácter muy distinto, como el miedo a los perros, miedo a las arañas, miedo a volar. El hipocampo es la parte central del cerebro que codifica eventos amenazantes en función de recuerdos. ¿Ven estas dos partes aquí bien definidas? Si mantenemos recuerdos emocionales negativos, estamos desequilibrando, desorganizando el correcto funcionamiento de amígdala, hipocampo. ¿Cuánta gente no conocen que tiene el cerebro o en el cerebro contiene
infinidad de recuerdos negativos. Porque, como he dicho antes, si ven, la mayoría de lo que se nos está informando es negatividad. Si a eso nosotros le sumamos que recuerdo lo que me hicieron, lo que me dijeron y otros aspectos en negativo, estamos alimentando incertidumbre, ansiedad. Y, claro, luego esta ansiedad se hace en nosotros prácticamente permanente y miramos hacia afuera qué y por qué padezco esta ansiedad. No. ¿Qué has estado alimentando? ¿Por qué sigues odiando a alguien que ya murió hace 15 años? Y ese alguien cometió un error o hizo un abuso X hace 40 años. Toda esa negatividad produce ansiedad. Entonces, de ahí aquello que llaman saber perdonar, saber amar. ¿Quién no ha cometido un error en la vida? 1, 2 y más. Por eso ven aquellas sabias palabras: el que es libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos tenemos algo ahí dentro que mejor nos guardamos las manos. Entonces, ya digo, la ansiedad, en cierto modo, es retroalimentada por el propio individuo. Claro, y luego, lógico, queremos ayuda y que nos lo solucione. Sí que se puede solucionar, pero sobre todo contando con la actitud correcta de cambio en el individuo. Entonces, la ansiedad afecta alrededor de un 18% en la población adulta en los Estados Unidos y casi el 29% de los adultos experimentarán trastornos en su vida. Es decir, es prácticamente 1 de cada 3 norteamericanos va a padecer ansiedad. 1 de cada 3. Es un indicador muy elevado. La ansiedad es un trastorno multifacético y debe abordarse como tal. Es decir, ir a la ansiedad solo con medicamentos o con pautas que se dicen muy concretas puede dar un alivio transitorio, pero si no enfocamos la ansiedad como una combinación amplia de factores, la respuesta va a ser relativamente pequeña. Hay nutrientes como la L-teanina, que es del té verde, es un principio activo que hay en el té verde, el extracto de azafrán, el bálsamo de limón, los ácidos grasos omega 3, el magnesio. Estos nutrientes ayudan, si hay estado desequilibrado de los mismos, en la regulación de la ansiedad. También los hábitos alimenticios saludables, el autocontrol y manejo del estrés. Entonces es toda esta combinación y mucho más
como les vamos a compartir en el día de hoy, lo que convenientemente se ha de utilizar en la regulación y trastorno de ansiedad. Cuando la ansiedad se prolonga, aflora la angustia y consecuencia de esa incertidumbre mantenida en el tiempo, se manifiesta el miedo, se mantiene el miedo. Y una cosa sí que hemos aprendido: vivir con miedo no vale la pena. No vale la pena. La vida no es miedo. La vida es amor, que es bien distinto al miedo. Ahora, ¿por qué hay tanto miedo? Probablemente por un desencadenante, que ya sería tema de otra conferencia, de injusticia. Hay grandes bolsas de injusticia en las diferentes áreas de la sociedad, que implica que haya circunstancias muy desequilibrantes, y producto de esas circunstancias, pues efectivamente se da el miedo. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor, pánico, por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. O recuerdos de algo que ocurrió y ya no está ocurriendo, que eso sí que ya es más complejo. Sin embargo, el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza. La ansiedad es una sensación de peligro, problema o amenaza que está por suceder. Es decir, vean, es un matiz muy fino, pero el miedo es: tengo ya el agresor delante, y la ansiedad: tengo esquemas mentales condicionados de aquello que considero que puede ocurrir o que va a ocurrir o que ocurrió. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Miedo, temor e inquietud. Puede dar sudoración, como he dicho, inquietud, tensión, palpitaciones. Entonces, es bien conveniente irse observando permanentemente para ver o para saber si estamos interactuando con picos de estrés elevado e indicadores de ansiedad. ¿Por qué se sufre la ansiedad o de ansiedad? Puede ocurrir cuando la persona, como he dicho, teme algo que va a suceder, pero que no está ocurriendo, pero ha alimentado o nos han alimentado durante tanto tiempo con negatividad constante y permanente, que esa es la mejor forma de manipulación y control del individuo. Entonces, es muy conveniente salirse de ese, como dije al inicio, de ese alimentar negativo. No es un término médico que hace referencia a un sentimiento de temor o preocupación que a menudo se relaciona con un problema o inquietud en particular.
La ansiedad mayormente se ha etiquetado y relacionado con una respuesta a un estrés elevado. Y para mucha gente en el planeta llamado Tierra, llegar a final de mes supone un gran estrés. Y claro, si eso supone un gran estrés, indudable, estamos alimentando niveles altos de ansiedad. ¿Qué hay que hacer para aliviar la ansiedad? Vamos a marcar unas pautas sencillas, pero eficaces. Dormir lo suficiente. Ahora bien, hablaba antes con Rubelia. Hay mucha gente que está 8 horas en la cama y dice, no, yo duermo cada día 8 horas. Bueno, dormir. Te tumbas en una cama 8 horas. Ahora, si estás, o mejor dicho, si a la cama te has llevado un montón de problemas, montón de recuerdos negativos, porque hay muchísima gente hoy en día que antes de dormir tienen un televisor en el dormitorio y ven películas que se degollan las cabezas, se pegan 28.000 tiros y qué sé yo más que les pueda contar. Toda esa información, minutos antes de apagar la luz para dormir, la tienes dentro del cerebro. Y eso no te va a dejar dormir. Vas a tener sueños, pesadilla. Estarás 8 horas en la cama, pero no dormido a nivel de reposo. Y no les digo nada si te has tomado un par de whiskies antes de irte a la cama y, qué sé yo, algún que otro sustancia. Entonces, ya digo, dormir lo suficiente, sí, pero dormir con calidad. El dormitorio se ha hecho para descansar. Cuanto más sencillo sea, más un color más tirando a blanco sedé o azul cielo, es mejor nuestro reposo. Y, claro, eso sí, un reposo adecuado nos libera ansiedad. Comer alimentos saludables. Hace poco comentaba, el mejor ingrediente de una buena y saludable comida es el amor. Es decir, se ha comprobado que mismos ingredientes, mismo menú, aquí cocina Pepe y aquí cocina María. Por circunstancias, Pepe se encuentra tranquilo, relajado y ama su labor de cocinero. María se siente obligada, que nadie agradece la comida que ha elaborado, está enrabietada o malhumorada. Mismo menú, mismos ingredientes, solo ha cambiado la actitud de Pepe y la actitud de María. Se ha comprobado que los alimentos elaborados por Pepe no tuvieron ningún problema, se saborearon bien, no hubo gases, hubo buenas evacuaciones. Los que se elaboraron con resentimiento, con odio o con carencia de amor, gases, estreñimiento, etc. Esto
como elemento a tener en cuenta en la calidad de los alimentos. Ahora piensen por un segundo, si en el menú hay componente de un asesinato o un sacrificio animal, que han degollado al pobre animal que estaba viendo degollar al otro, etcétera. Esa vibración que se cree, que no pasa al que la come, claro que pasa. Y esa sensación de pánico, de ansiedad, de cortisol, adrenalina, etcétera, el que la come le pasa. Entonces, es muy importante una comida saludable. Mantener horarios con un cierto equilibrio, con unos horarios para el trabajo, unos para el descanso, unos para caminar, en fin. Hemos de saber ubicar bien esto que llamamos tiempos durante el día. Salir, que nos dé el aire, que nos dé el sol. Hay estudios que por el confinamiento que hubo durante la pandemia se desarrollaron muchas alteraciones y de amplia complejidad por vamos a decir, aislamiento. También es muy importante hacer ejercicio, mover la linfa, la sangre, los músculos, mantenerse alejado del alcohol y toda droga en general. No solo droga de tipo psicodélico, no. La gente toma medicamentos como si tomase caramelos. Y los medicamentos son buenos en su justa aplicación y su justa medida. Pero mucha gente ya toma medicamentos e inclusive sin que se los receten. Como hace 2 años me fue muy bien para el dolor, pues me lo sigo tomando para el dolor. Pero si el dolor de hace 2 años igual no tiene nada que ver con el dolor que hoy estás, digamos, padeciendo. Entonces, todas esas drogas no conviene abusar de ellas. Hable con familiares y amigos cuando haya esta sensación de nerviosismo, de inseguridad. Es decir, el ser humano es un ser sociable, necesita de la empatía, necesita comunicar, compartir, que le escuchen, que hable. Entonces, estos pequeños detalles que he mencionado, siendo simples, son bien, pero bien importantes en el control y regulación de la ansiedad. Tipos de trastornos de la ansiedad. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Es una predisposición de preocupación permanente, podríamos decir crónica en exceso. Este tipo de trastorno es en individuos que la ansiedad la mantienen casi permanente. Trastorno de pánico o angustia. Esto ya son crisis que se dan en la ansiedad y ahí se nota cómo el corazón empieza a latir con más intensidad, nos falta aire e inclusive se tiene la sensación como que uno se va a morir.
Este es el trastorno de pánico-angustia. También lo que llamamos trastorno obsesivo-compulsivo. Aquí el individuo prolonga pensamientos, ideas e imágenes intrusivas y negativas. Y esto, prolongado en el tiempo, crea lo que llamamos identificaciones obsesivas. Se obsesionan y a partir de ahí pueden ya activar picos altamente compulsivos. Lo pasan muy mal. Trastorno de estrés postraumático. Es general este tipo de trastorno cuando se ha experimentado una situación de gran estrés psicológico, separaciones, despidos laborales, etcétera. Entonces, conviene saber observar muy bien todo esto para siempre hacer la prevención más correcta, más adecuada. Y tenemos trastornos de ansiedad por fobias, es decir, por miedos diversos, excesivos a circunstancias, a personas, a objetos. Por ejemplo, yo hace años, ya hace años, esto que les voy a decir, traté un paciente con fobias muy profundas y trastorno obsesivo compulsivo. Él era joven, tenía, creo que eran 24 años. Pues este paciente con 24 años llevaba 4 años sin salir de su casa y tenía miedo a que los gitanos lo iban a secuestrar y matar. Porque parece ser que en un momento dado, en un comercio, tuvo una discusión con uno y él creó la fijación mental de que todos los gitanos del país se habían unido para secuestrarlo y matarlo. Claro, fíjense esa característica errónea, circunstancial, en el cerebro de esta persona alimentada 4 años. Ni se lo pueden, ¿verdad?, imaginar. Entonces, es muy bueno el referenciar bien todo este tipo de trastornos para, indudablemente, evitarlos. Las mujeres sufren muchos más problemas de ansiedad que los hombres. Influyen factores biológicos, sobre todo hormonales, también de tipo social. A las consultas llegan muchas mujeres, sobre todo jóvenes, que tienen un nivel de autoexigencia superior, lo cual significa decir un nivel de estrés, en cierto modo, más elevado. En las carreras universitarias en las que se pide una nota muy alta, también ya se ha constatado que el 80% de los admitidos son mujeres. Pero claro, no es gratis estar ahí arriba, porque ese estrés lo pagamos, no crean, se paga. Por eso hay que, bueno, observar
Y cuando uno ve que está pasando la línea del equilibrio, saber reaccionar a tiempo. En las diferencias, por ejemplo, entre el estrés y la ansiedad, tenemos mal humor, irritabilidad, soledad, mareos, náuseas, en fin. Hay una serie de características reconocidas a corto plazo, pero ya cuando permanecen en el tiempo se activa la intranquilidad, se mantiene la intranquilidad, la tensión, sudoración, nerviosismo, etc. Entonces, es muy conveniente, como estoy mencionando, el saber observar todos estos pequeños detalles. Entonces, en el estrés, pues cambios grandes en la vida, trabajo o escuela, dificultad en las relaciones, una cierta problemática financiera, estar demasiado ocupado, niños, familia. Bueno, todo eso, si no se hace en armonía, si no se vive en equilibrio, va a dar este estrés. Ahora, cuando ya esto pasa a niveles muy internos y en intensidad elevada, nos va a dar preocupación crónica, pesimismo, autodiscurso negativo, expectativas surrealistas o perfeccionismo, pensamiento rígido, falta de flexibilidad y actitud del todo o nada. Todo esta, digamos, columna nos va a llevar a la ansiedad. Entonces, ya digo, es muy conveniente observarse. Entonces, hay todo un compendio de factores implicados con la ansiedad, que aquí tenemos factores predisposicionales de tipo biológico, genético, caracteres de personalidad, el estrés, estilos de vida, en fin. Todo eso hay que repasarlo. No, el hecho de que estemos existiendo no conlleva que estemos viviendo en equilibrio, sino porque hay una de cada 3 personas en Estados Unidos con ansiedad. Sí, no es un estado normal la ansiedad, es un desequilibrio, es una enfermedad. Si 1 de cada 3 norteamericanos padece ansiedad, algo de lo aprendido y mucho de lo existencial está en gran desequilibrio, No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Es importante la sabiduría de los grandes sabios. También hay situaciones y acontecimientos que involucran a la ansiedad. Entonces, acontecimientos vitales, claro, de consecuencias fuertes. Obstáculos para conseguir logros o que limitan nuestra capacidad para alcanzarlos y mantenerlos. Pero también, y aquí hay que decirlo, no todos vamos a ser cantantes, ni todos vamos a ser actores de cine, ni todos vamos a ser ingenieros. Cada uno va a resonar, va a actuar en función del motivo particular. Entonces, saber aceptar tu estar en la vida es muy importante. Te vas a evitar mucha complejidad.
el consumo de estimulantes y drogas, si está legalizado, el alcohol en Alemania mata más gente el alcohol que las drogas duras. Es decir, no sé si son, bueno, yo tenía unas estadísticas de hace ya unos cuantos años. Eran 1.800 personas, 2.000 las que fallecían por uso de drogas duras, 130.000 por el alcohol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, el alcohol, el hábito de beber alcohol condiciona mucho esto que llamamos ansiedad. Y ya drogas. Hay personas que toman 14, 15, 16 pastillas cada día. Pero ¿cómo no van a tener ansiedad? Si son más un laboratorio químico que un organismo saludable. Y se da por bueno, no, es que tengo que tomar esto de por vida. Pero bueno, espere, que el colesterol se puede regular de muchas maneras. Pero claro, la actitud fácil, yo no toco nada en mis hábitos y costumbres de vida. A mí me den una pastilla porque yo no quiero dejar de comer cerdo. Por ejemplo, aquí en España se come muchísimo cerdo. Bueno, pues paga el precio de comer cerdo. ¿Está bien? Factores de mantenimiento ligados a la gestión de la propia ansiedad. El miedo al miedo. Hoy ya hay mucha gente en pánico permanente. Te levantas, ya la primera conversación no es agradable. La segunda ya ni les digo. Vas al trabajo, oye, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Y todo el día en esta dinámica de miedo. Bueno, pues si mantenemos eso, pues claro, la ansiedad tiene que estar al ladito. Es como la chaqueta que te vas a poner todos los días, no te la quitas. Entonces, bueno, es muy conveniente el ir modificando tendencias, hábitos, costumbres. Entonces, hay una situación generalizada en la vida de cada uno que si lo percibimos como amenaza, vamos a alimentar síntomas físicos y emocionales e inclusive mentales de desequilibrio. Con lo cual los pensamientos negativos y catastróficos nos acompañan todos los días. Vamos, no solo te acompaña el reloj, el anillo y las gafas, ¿no? Y lo negativo. Claro, esto va a llevar síntomas físicos, emocionales, va a posibilitar, lo evito, entonces activo una sensación de alivio. Lo refuerzo, pues no he aprendido a gestionarlo. Y ahí ya cada uno tiene que, vuelvo a lo mismo, saberlo observar. Si no, pues se repite la situación y otra vez en la espiral, pero cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, ahí lo mismo, saber observar. Entonces, el pensamiento, ahora sí estoy realmente en peligro. Los síntomas del cuerpo, el corazón late fuertemente, la respiración se hace más corta, más bloqueada, hay sudoración, hay miedo,
seguramente algo malo me va a pasar o me va a suceder pronto y espero lo peor. Ya tenemos el rol de la ansiedad. Pero no vino de fuera. En el exterior identificamos componentes diversos que los hemos luego alimentado, los hemos mantenido y ahora los experimentamos como ansiedad. Y no es que mi ansiedad es por esto. Y relativamente no es cierto. Tu ansiedad, primero, no es tuya y segundo, se hace presencial por el elevado nivel de estrés. Dos estresantes muy grandes es efectivamente el trabajar en exceso y en carencia de equilibrio y amor, y hoy trabajos que te reporten equilibrio y amor hay muy pocos, y, por ejemplo, el exceso de azúcar blanco. El azúcar blanco produce gran estrés celular porque acidifica todo el organismo. ¿Saben cuánto dulce regala aquel que te ama? Te dice, te amo y toma un pastel y te está dando un veneno. Es espectacular cómo la ignorancia se mueve. No es fácil. Entonces, las emociones, ya hoy sabemos que pueden causar déficit, emociones de carácter negativo, mantenidas y prolongadas, pueden causar déficit inmunológico y, lógico, también ansiedad. Entonces, vivir en estados emocionales de insatisfacción, de frustración, no es agradable, no es saludable. Entonces, la espiral de la ansiedad, pues tenemos ansiedad generalizada, agorafobia, crisis de pánico, fobia social, fobia específica, como hemos dicho, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos por estrés, ansiedades patológicas y ansiedad sana. Sí que hay un pico de ansiedad para evitar una negatividad, pero ya. Pero mantener todos estos otros elementos en una u otra intensidad, día sí, día también, crea esta espiral de ansiedad. Y claro, hoy ya no es ansioso el individuo, ya está ansiosa la sociedad. La sociedad. Claro, y cuanto más desencadenemos este desequilibrio, peor. Entonces, vean, el primer chakra tiene que ver con la ansiedad. El desequilibrio de la energía en el chakra Muladhara, aquí en la parte inferior, este chakra nos conecta con la tierra, con la supervivencia, con la armonía de estar aquí. Pero claro, si no estoy bien enraizado a la tierra, a la armonía, hay gente que le dices, oye, fíjate qué problema mundial con la contaminación del océano, de los campos. ¡Bah! Eso no va conmigo. Ese individuo, el chakra Muladhara, lo tiene desconectado por completo. Pero además, luego a la hora de interactuar con los otros, lo mismo. Ese hace solo sexualidad
por puro sexo y nada más. Cuando la sexualidad es la puerta de lo sagrado. A través de la sexualidad gestionamos vida. Entonces, el Muladhara hay que manejarlo muy bien, esa energía. Entonces, si esta energía, como he dicho, está bien equilibrada, la conexión con la vida es de amor. No hay incertidumbre, no hay miedo, no hay ansiedad. Pero ¿cómo voy a molestarme con la vida? Si es el milagro de los milagros. Pero claro, ¿qué es lo que estoy alimentando cada día? Entonces, este chakra está situado entre el ano y los genitales. Como he dicho, se relaciona con la supervivencia, la perpetuación del ser humano, tonifica los riñones, proporciona voluntad, valor y combatividad. Y nosotros, en algunos pacientes de ansiedad, trabajamos determinados elixires que se hacen o coral rojo, granate, rubí, jaspe, etcétera. ¿Para qué? Para reequilibrar estas energías. Entonces, claro, todo este compendio de energía que hay en cada chakra es de vital importancia manejarlo bien. Y, claro, si esto se maneja correctamente, en el caso de la ansiedad, este chakra es muy importante que trabaje correcto. Perdón. ¿Ven? Dentro de los aspectos de este chakra tenemos la vitalidad, el color rojo, el intestino grueso, la base cosígea, el miedo, la ansiedad, mantras, en fin, las posibilidades de interactuar, armonizar y equilibrar la energía son muchas. Por eso dije antes, la ansiedad es un desequilibrio multifactorial, no es solo un factor, son diversos factores. También esto se llama una técnica de regulación del estrés. Se utiliza mucho en kinesiología. Se pone en la base occipital y en la zona frontal. Ahí se reorganiza la energía consciente y la energía que fluye en el inconsciente. Y con respiraciones adecuadas se autorregulan elementos de ansiedad. En la angustia-ansiedad, el crisopalo, el cuarzo rutilado, la turmalina dan una gran respuesta y cualquiera de estas piedras la podemos llevar con nosotros. También la amazonita, la apofilita y el crisovelio. El agua marina, un colgante de agua marina o trabajar con esfera de agua marina es muy importante en la liberación de la ansiedad y de los pensamientos negativos. Son elementos sencillos que ayudan en el estrés. Tenemos también gemoterapia que se aplica en la regulación del estrés. ¿Ven? Gemas también para trabajar el reequilibrio del chakra raíz con los test, claro, personalizados a cada individuo. Hay posturas de yoga que te enraizan con el equilibrio de la madre tierra. La postura de Tadasana es muy buena para
ayudar en el reequilibrio de la ansiedad. La postura brahmasana, que es la postura del árbol, también te enraiza en el equilibrio de la tierra. La postura del guerrero. Hay trabajos con par magnético o magnetoterapia toroidal. En otros casos que trabajamos zona del hipotálamo y vesícula para el equilibrio de la ansiedad. También zona occipital en la zona de esternón y zona cerebelar. Entonces, van viendo cómo hay mucho recurso. La meditación con Mudra Anjali y guiada correctamente es un elemento de liberación muy importante en la ansiedad. Hay ya en casos más crónicos y ya pues de mayor intensidad en el desequilibrio, trabajamos programas frecuenciados en determinados hercios con terapia floral, con oligoterapia, con homeopatía. Todo eso son ámbitos de energía sutil que en algunos individuos, vuelvo a decir, por la cronificación del caso, pues necesitan este tipo de ayuda. Vemos más aplicación frecuencial pranayama toroidal con visualización creativa, reequilibrios de cada chakra que hubiese que ayudar, en particular chakra muladhara en la ansiedad, los áreas de lóbulos frontales a través de campos magnéticos para que la energía toroidal fluya en equilibrio. Recuerden que aquí, en este punto, en la parte temporal, en la parte interna, está la amígdala y el hipocampo. Por aquí metemos o interactuamos con información para regular esas áreas del cerebro que en algunos, ya a nivel muy crónico, claro, pueden estar ya en gran desequilibrio físico. Y ahí ya hay que ayudar, inclusive regeneración neuronal y otros aspectos. La alimentación, como hemos dicho, pues es muy importante. ¿Qué hay que comer? ¿Qué no hay que comer? Plantas medicinales que van muy bien y nutrición celular que también va muy bien. Todo esto va elaborándose, como digo, en un programa multifactorial y personalizado a cada individuo. Valeriana, pasiflora, tila son una ayuda eficaz para muchísima gente con ansiedad. A nivel ya de alquimia, ya de trabajo mucho más sutil, más espiritual, se trabaja el equilibrio del individuo. Estas aguas, debajo no sé si ven, pero hay unos papelitos que tienen unas frases. El agua está siendo bioinformada y es agua que se ha elaborado hexagonal, una estructura molecular para vehicular la energía, y hay merkabas, esferas y bideterminados de amatista y de cuarzo que están creando un campo de vibración. El individuo se bebe esto y es bioinformación que pasa a su estructura neuronal, sobre todo, para equilibrar tendencias y ver la vida en plenitud y abundancia, porque la carencia o abundancia
es el propio individuo el que la trae o el que la gestiona. Por eso esta idea mental fuera es el problema. No, la solución de todo está dentro. Y eso es bien importante. Hacemos estudio astrológico de salud personalizado para elaborar toda una serie de vídeos con frecuencias, información binaural, decretos, información subliminal para liberar el inconsciente, equilibrar toda la estructura del sistema hipotalámico, etc. Entonces, la respuesta a la ansiedad, ya les digo, a la ansiedad y a otras alteraciones, es súper elevada, súper elevada. ¿Por qué he mencionado lo del inconsciente? Miren, el consciente, esta parte aquí superior, es un 6-7% y el inconsciente es un 90 y pico. Hay mucha gente que hace decretos. ¿Cómo decretan? ¿Quién decreta? El consciente, el lóbulo frontal anterior. Entonces, si el consciente solo me influye en un 6% y el inconsciente me influye en un 90 y pico %, yo aquí decreto, oh universo, dame A, B, C. Eso dura 6 segundos. Pero resulta que 23 horas y muchos minutos el inconsciente a este ni un caramelo. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues que se decreta y se decreta, pero como decretamos desde el consciente y que predomina poco, el que está prevaleciendo, ¿ven? En el inconsciente, miedos, sexualidad lujuriosa, egoísmo, irracionalidad, agresividad, autodestrucción. Todo esto es lo que hay que saber modificar. Cuando uno convenientemente ha hecho alquimia con mayúsculas, todo esto se ha ido transformando, entonces ya la intencionalidad la manejas desde lo más profundo del ser. Y es espectacular los cambios que se observan en la vida. Por eso, con la terapéutica MEDA, producimos oxitocina, serotonina, acetilcolina, endorfinas para el amor, para el estado de ánimo, para vivir felicidad, para tener dinamismo en la actividad. Entonces, hoy muchos elementos y avances tecnológicos nos permiten ayudar de manera muy amplia, pero muy amplia al individuo. Entonces, todo esto, ya mucho más desarrollado, lo vamos a compartir en el taller de ansiedad, angustia, intencionalidad positiva, abundancia, prosperidad, que vamos a dar los días 17, 19 y 21 de mayo. El precio, en principio, son $50 y la información, ahí tienen el teléfono de Rubelia y ella, lógicamente, con mucho gusto, les va a informar ya ampliamente de contenido del curso, bueno, de los talleres, etc. Entonces, nosotros hemos propuesto y estamos compartiendo este
esta dinámica porque hoy, socialmente hablando, mucha gente está existiendo en gran identificación con la ansiedad y con poca calidad de vida. Y vuelvo a decir, el milagro de la vida es importantísimo, es el milagro. Entonces, yo aquí despido este compartir con ustedes en el día de hoy, en el saludo Namaskar. Ahora, preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer, quedo a su entera disposición.